Hola, buen día. En este video tutorial vamos a aprender a manejar las funciones más usadas de Excel, ya que esta herramienta informática presenta N funciones, pero nosotros vamos a aprender a manejar las funciones más útiles que nos pueda servir a calcular ciertas operaciones. Vamos a empezar definiendo lo que es una función. Una función es una fórmula predefinida que realiza los cálculos utilizando valores específicos en un orden particular. Una de las principales ventajas es que ahorra tiempo en el proceso del cálculo de las operaciones. Las partes de una función tienen una sintaxis, un orden específico que debe seguirse para obtener el resultado correcto. La sintaxis básica para crear una fórmula con una función es insertando un signo del igual, es decir, nos ubicamos en la celda donde queremos realizar la operación o aplicar la función, insertamos el signo del igual y empezamos a escribir la función que deseamos usar. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de suma y como se observa, ni bien se escribe las primeras tres letras, la herramienta automáticamente ya me lista todas las funciones relacionadas con sum, ¿no? En este caso vamos a utilizar la función suma. Más adelante vamos a hacer un ejemplo, pero la sintaxis para entender mejor es, como les explicaba, insertar el signo del igual, seleccionar la función que deseamos usar, apretamos la tecla del Tab e ingresamos los argumentos. En este caso, por ejemplo, si deseamos sumar, supongamos que en este caso, digamos que en este ejemplo carnet de identidad, digamos que son valores de venta, por ejemplo. Entonces quiero sumar de acá, de E2 hasta E20, automáticamente hasta E21, perdón, se selecciona la celda, cerramos paréntesis y le damos un enter y nos dará un valor. Para realizar para el resto de las columnas, simplemente se hace doble clic en esta esquina o arrastramos hasta el final. Bueno, lo vamos a borrar por el momento. Para utilizar estas funciones correctamente es necesario saber cuáles son las partes de una función y cómo crear argumentos para calcular valores y referencias de celdas. Los argumentos deben unir dos o más cadenas de texto en una misma celda, lo cual es muy útil cuando nos encontramos manipulando base de datos y necesitamos hacer una concatenación, por ejemplo. En la anterior clase habíamos manejado la función concatenar, pero ahora lo vamos a volver a repasar, pero completando con algunas funciones más. Vamos a hacer la función concatenar. De seguro ustedes ya lo han debido experimentar, ya lo han debido hacer su práctica que está en la plataforma. Como hemos definido la sintaxis de usar una función o una fórmula, insertamos el signo del igual, estamos usando la función concatenar, que permite unir dos o más cadenas de texto en una misma celda. Y viceversa también, luego de concatenar, para la práctica lo podemos separarlo también, ¿no? Los valores de una celda lo podemos separar en varias columnas o en varias celdas. En este caso vamos a empezar a escribir la palabra concatenar, concatenar, y seleccionamos la palabra concatenar apretando la tecla del Tab y nos pide que ingresemos el argumento. ¿Qué texto voy a concatenar? Es decir, ¿qué textos de celdas
dice que tiene que estar separado por punto y coma. En este caso voy a seleccionar B2, B2, ¿no? De la columna B de la fila 2, en esa posición. Ahora vamos a separar por punto y coma. Hemos aprendido a insertar el espacio entre comillas. Espacio, punto y coma. Seleccionamos el siguiente argumento, C2, punto y coma. Si es que les pasa esto, se ubican en la celda. Para editar, presionen F2 y listo. Punto y coma, por último, el último valor que va a ser D2. En este caso, vamos a seleccionar D2. Y como está ya cerrado con paréntesis, simplemente tecleamos Enter. Y como se observa, ya se ha concatenado en una misma celda los valores de estos tres columnas, ¿no? Para realizar las demás registros, simplemente nos ubicamos en esta esquina y arrastramos hasta el final. O de otra manera también nos ubicamos, si es que tuviéramos unos 5000 registros, se ubican en esta esquina y doble clic izquierdo y va a ir hasta el final. Ahora lo vamos a convertir esta celda, estas tres palabras que están concatenados en una misma celda. Pero si presionamos F2, nos muestra la fórmula de la función. Entonces, si vamos a querer separar en columnas, es decir, en tres columnas, apellido paterno, materno y nombres en tres columnas, no nos va a permitir, ya que está aplicado la función. Para ello, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Nos vamos a ir a esta otra columna, lo vamos a pintar los valores que hemos concatenado. Ahora presionan, se ubican, hacen aparecer, o se debe hacer aparecer este símbolo similar al signo del más. Se aprieta clic derecho y automáticamente se ubica en una columna derecha. Soltamos el clic y presionamos copiar aquí solo como valores, es decir, cuando se copia como valores ya se quita la aplicación de la función, es decir, la fórmula, ya se puede editar. Hacemos clic en aceptar y vamos a ver la diferencia. En esta celda presionamos F2 y nos muestra la fórmula de la función. No se puede editar. Tal vez queremos editar, por ejemplo, Aliaga Coronel María Luisa. Queremos aumentar María Luisa. Entonces tendríamos que aumentar acá. Para realizar esa operación tendríamos que aumentar en la posición D2. Pero en este caso, como ya está de tipo valor, presionamos F2 y ya se puede editar. María Luisa, por ejemplo, ¿no? Listo. Entonces, como esto ya no nos sirve, lo vamos a eliminar. Ahora, seguidamente lo que vamos a realizar es convertirlo o partirlo en tres columnas, o sea, volverlo a la normalidad como estaba antes. Separamos por apellido paterno, por apellido materno y nombres. Para ello vamos a realizar la siguiente operación. Pongamos aquí nombres completos, nombre completo. Ahora, como tenemos en una sola celda los valores,
Para partirlo en varias columnas o en varias celdas necesitamos seleccionar la columna. Podemos pintarlo, pero es mucho mejor seleccionar en caso de que tuviéramos registros muy grandes, una base de datos muy grande. Seleccionamos y nos vamos a la opción o al menú datos y seleccionamos en la opción texto en columnas. Hacemos un clic y nos despliega esta ventana que dice que está delimitado por comas o tabulaciones. Separan campos, dice, es decir, nos está diciendo cómo está separado nuestras palabras o valores, ¿no? Aquí, por ejemplo, Aliaga, espacio, Coronel, espacio, María, espacio, Luisa. Entonces, en este caso nos los va a separar cada palabra que está separado con espacio en columnas diferentes. Lo dejamos por default en delimitados, presionamos el botón siguiente y ahora acá nos pregunta cómo está separado nuestros valores, ¿no? Tenemos tabulación, punto y coma, coma. En este caso nuestros valores están separados por espacio. Seleccionamos en esta opción, espacio, botón siguiente, y aquí ya nos muestra dónde lo vamos a pegar o a partir de qué columna lo vamos a pegar. ¿Cómo se puede explicar? Cada palabra, cada valor en cada columna, ¿no? Destino, esto es muy importante. Debemos decir dónde lo vamos a pegar, el valor que va a estar en varias celdas. Lo vamos a borrar y vamos a seleccionar desde dónde va a empezar a pegar las columnas. Seleccionamos H1 desde acá, ya que hemos pintado toda la columna. Entonces, como se observa, acá ya se muestra la fila o la columna H1. Dejamos por default en general, tipo general, y presionamos el botón finalizar y ya está. Ya tenemos partido en varias columnas esta celda que habíamos concatenado, estos valores que hemos concatenado. Y aquí ya lo podemos renombrar, paterno, materno, nombre 1, podemos poner aquí nombre 2, o primer nombre o segundo nombre. Y listo. Con eso ya hemos aprendido a concatenar valores y a separarlos las palabras. Ahora anterior clase hemos aprendido a convertir a mayúscula una celda específica. Esta función nos facilita base de datos muy grandes que estuvieran en mayúsculas, por ejemplo. Nosotros lo podemos convertir todos utilizando una sola función. Entonces vamos a teclear el signo del igual siempre, y como queremos convertir a minúscula, vamos a empezar presionando minus, y aquí tenemos varias funciones relacionadas con min. Vamos a seleccionar minus y vamos a ingresar la celda que queremos convertir, en este caso G2. Cerramos paréntesis, presionamos enter y como se observa ya se convirtió en minúscula toda esta celda. Para el resto, como hemos aprendido, simplemente arrastramos hasta el final o doble clic. Con eso ya está realizado para cada uno o para cada registro. Ahora, ¿qué tal si, como son nombres de las personas, entonces necesitamos que las primeras letras se mantengan en mayúscula? Para eso vamos a usar una función nom propio. Esta función nos permite convertir de mayúscula a minúscula, pero mantiene la primera letra en mayúscula.
Entonces vamos a empezar presionando signo del igual y empezamos a escribir nom propio. La herramienta ya lo encuentra con la tecla de tabulación. Luego ingresamos la celda que queremos convertir a nombre propio o nom propio. Seleccionamos G2 en este caso porque eso está en mayúscula. Y presionamos Enter y ya está. Como se observa, esta función nom propio convierte a minúscula excepto la primera letra, lo mantiene en mayúscula, por eso es nom propio. De la misma manera presionamos o arrastramos hasta el final para los demás registros o realizamos doble clic, es lo mismo. Ahora, para recordarles que esto está con la fórmula, imaginemos que queremos copiar o queremos borrar esta columna, ya que ya no necesitamos esta columna en mayúscula, lo vamos a eliminar. Pero fíjense que cuando eliminamos la celda a la cual hemos aplicado las fórmulas o funciones, ya está eliminado y sus valores ya no muestra. Entonces, para ello es necesario que las celdas que hemos aplicado la función concatenar, lo realicemos, copiemos a otra columna, pero como valores, ya no con función. Para ello vamos a hacer lo mismo que hicimos hace rato. Pintamos, clic izquierdo, mejor dicho derecho, arrastramos a su costado, soltamos el clic derecho y presionamos copiar aquí solo como valores. Este mensaje siempre aparecerá y presionamos aceptar. Ahora, como se observa, presionamos F2 y ya se puede editar el texto. Ya no está como esta otra columna que muestra la función la fórmula de la función. Como ya lo tenemos en valor, esta columna ya lo puedo eliminar y no pasa nada. Esto sí, porque ya no lo he copiado como valores. Bueno, hasta ahí sería el manejo de función concatenar, función nom propio y también separarlo en varias celdas de palabras de texto de una sola celda. Seguidamente vamos a manejar o vamos a aprender a usar la función suma. Esta función nos permite sumar todos los números que especifica como argumentos. Cada argumento puede ser un rango, una referencia de celda, una matriz, una constante o el resultado de otra función. Por ejemplo, vamos a manejar un pequeño ejemplo de suma. Este archivo o este registro lo vamos a minimizar y tengo para realizar un ejemplo de suma. En este caso, imaginemos que en una empresa de ventas o galería de ventas existen varias personas vendedores y deseamos sumar el total de ingresos de cada persona que ha vendido los electrodomésticos, por ejemplo. Entonces, se nos hace muy moroso estar sumando de cada persona, cada valor, más otro valor, y nos puede demorar mucho tiempo. Con esta función lo vamos a realizar al instante. En este ejemplo tenemos número de columna, numeración, digamos que tiene sucursal A y B, vendedor, el nombre de los vendedores y la venta realizada por cada vendedor. Y deseamos saber la suma total, el ingreso total del día. Entonces, para este ejemplo, vamos a calcular. Existen dos maneras de realizar las sumas con el asistente del
Microsoft Excel y con la función suma. Vamos a empezar sumando con el asistente. Vamos a pintar toda la columna o celdas que deseamos sumar, en este caso desde D10 hasta D22, hasta aquí, 22. Nos vamos a ir a la opción o menú fórmulas y acá nos aparece este icono autosuma. Desplegamos sus opciones y tenemos la opción suma, promedio, contar números, máximo, mínimo y tal vez demás funciones. En este caso deseamos sumar todas las ventas. Presionamos en la opción suma y como se observa, automáticamente ya me la suma el total. Ahora, si cambio algún valor acá, por ejemplo, voy a aumentar más 10, 972, perdón, 972, presiono y también automáticamente el valor final o la suma total va variando. Ahora vamos a aprender con la fórmula función suma. Con esta función podemos calcular en el lugar que queramos calcular, pero en este caso vamos a calcular en esta celda. Presionamos el signo del igual, empezamos escribiendo la palabra suma y ya se encuentra en la primera posición. Apretamos la tecla del Tab y tenemos que obligatoriamente ingresar el rango, es decir, de dónde a dónde voy a realizar la suma. En este caso ingresamos de 10 para unir un rango, es decir, para explicar a la función un rango, debe estar separado por 2 puntos. Y el final es D22. Cerramos paréntesis y apretamos Enter. Y como se observa, nos los ha sumado el mismo valor que hemos calculado con el asistente, 5.265.00. Entonces es demasiado sencillo el uso de la función suma. Podemos sumar en forma vertical o en forma horizontal también. Ahora, seguidamente vamos a utilizar la función promedio. La función promedio calcula la media aritmética, que consiste en dividir la suma de una serie de valores entre el número de valores que componen dicha serie. La sintaxis de la función promedio tiene los siguientes argumentos. Número 1, dice que es obligatorio. El primer número referencial de celda o rango para que él desea mejor. El número 1 es obligatorio. Dice el primer número, referencia de celda o rango para aquel que desea calcular el promedio. El número 2, opcional, que es números, referencia de celdas o rangos adicionales para los que desea el promedio hasta un máximo de 255 valores. Es decir, no podemos aplicar esta función mayor a 255 valores. Ahora vamos a realizar otro ejemplo. En este ejemplo vamos a realizar la función promedio. En este ejemplo también hubiéramos podido realizar la función promedio si queríamos sacar la media aritmética de este valor.
pero en este ejemplo va a ser más importante y más interesante. En esta plantilla tengo un listado de los estudiantes con nombres o datos personales, carnet de identidad. Tiene notas de primer parcial, segundo parcial y tercer parcial. Vamos a aprender a calcular la nota final y las observaciones. Este archivo he descargado de la plataforma. Por favor, los que vayan a descargar de la plataforma, siempre presionen este botón habilitar edición para poder editar o escribir cualquier contenido en este archivo. Habilitar edición y ya está. Ahora, perdón, como hace rato ya hemos aprendido a sumar, vamos a practicar un poco más. Vamos a sumar, supongamos que el estudiante tiene 3 parciales, la nota sobre 100. Entonces lo vamos a sumar estos 3 valores y luego para obtener la nota final, ¿qué debemos hacer? Tenemos que dividir entre estos 3 valores. Eso es el promedio o la media aritmética. Entonces, primeramente en esta columna nota final, para hacer mejor el ejemplo, nos vamos a inventar una columna que diga suma de parciales. Suma de parciales. Suma de parciales. Voy a empezar escribiendo el signo del igual, la palabra sum o la función sum, y le digo de dónde a dónde quiero sumar estos 3 valores. Cierro paréntesis y ya me lo saca la suma de estos 3 valores. Para el resto, simplemente hago doble clic y ya está sumado el resto de los valores. Ahora aquí nos vamos a inventar una columna que diga promedio. Promedio. El promedio, como les expliqué, es la media aritmética, ¿no? Hay que sumar la cantidad de valores y dividirlo en la misma cantidad de valores. Entonces, vamos a empezar escribiendo el signo del igual. Empezamos a teclear la palabra prom. Y acá nos aparece la función promedio. Presionamos la tecla del tab. Y le enseñamos a la función qué valor quiero convertirlo o quiero sacar su promedio, en este caso J6. O sea, esta es la suma total, pero ahora quiero sacar su promedio. Entonces lo presiono, J6. Ahora tengo que dividirlo entre 3, porque tengo 3 valores. Aprieto el slash o el símbolo o el signo de división y divido entre 3. Cierro paréntesis y presiono Enter. Como se observa, ya nos lo ha calculado el promedio de este valor. Para los demás registros simplemente hago doble clic, lo puedo llevarlo a la izquierda o a la derecha también, depende, mucho depende, o centrado. Ahora, en la nota final deseamos saber solamente números enteros. No necesitamos saber que la nota de algún estudiante está 39.33 con 246 decimales, por ejemplo. Entonces vamos a aplicar la función redondear. Esta función en Excel nos ayuda a redondear un número a una cantidad de decimales especificadas. La cantidad de decimales especificadas puede ser un número positivo, negativo o cero. Su sintaxis: el primer número es obligatorio, es decir, el número que va a ser redondeado. El número decimal también es obligatorio, es decir, a cuántos decimales lo vamos a redondear. Entonces, en este caso, voy a empezar a teclear el signo del igual
y empezamos a escribir redondear. Tenemos varias funciones relacionadas con redondear, máximo, mínimo, todo aquello, y vamos a seleccionar la función redondear e ingresamos la celda o el valor que queremos redondear, en este caso K6. Ahora separamos por punto y coma y le especificamos a cuántos decimales lo vamos a redondear. Podemos redondear a 0 valores. Si redondeamos a 0 valores, nos va a mostrar por números enteros, sin decimales. Si redondeo a 1, nos mostrará 42.3. Excel automáticamente nos redondea a lo máximo a partir del número 5 y a partir del número 4 a lo mínimo. Es decir, si tuviéramos 42.33, nos lo va a redondear a 42 en números enteros. En este caso vamos a redondear en 1, en un decimal. Cerramos paréntesis, enter, y ya tenemos 42.3. Vamos a hacer otro ejemplo más. Para editar F2, ahora lo vamos a redondear a 2 decimales. Enter, 42.33. Como se observa en este caso, por ejemplo, 45.67. Como el 6, esta cantidad de dígito 6 es mayor a 5, entonces el segundo decimal automáticamente lo ha convertido en 7. Ahora lo vamos a seguir haciendo más ejemplos. Ahora vamos a redondear a 0. Con eso estamos diciendo que no vamos a tener ningún número decimal, vamos a tener números enteros. Presionamos Enter y ya tenemos los números enteros. Para el resto, simplemente hago doble clic y ya tengo las notas finales o notas enteras ya con promedio y redondeado. Por ejemplo, como les explicaba, Excel es muy inteligente, lo convierte o lo redondea automáticamente a superior cuando el dígito decimal es mayor a 5. En este caso era 45.67. 6 es mayor que 5, por esa razón lo ha redondeado a 46. Listo. Ustedes podrán hacer más ejemplos de redondeos, a cuántos decimales quieren redondear, todo aquello. Ahora, como ya tenemos la nota final hemos utilizado la función suma, hemos sumado los valores de cada parcial, hemos sacado el promedio y hemos redondeado la nota final. Ahora nos vamos a ir a esta columna y vamos a usar la función si. Esta función en Excel evalúa una prueba lógica y devuelve un valor de acuerdo al resultado obtenido de dicha prueba. Para poder utilizar correctamente la función si, es necesario saber utilizar correctamente los operadores de comparación de Excel, es decir, mayor que, menor que, menor o igual que, igual, todo aquello. Esos son operaciones de comparación. Ahora, en este ejemplo tenemos estas notas de una cantidad de 20 estudiantes. Necesito saber cuántos son aprobados, o vamos a manejar el criterio de cuánto a cuánto es la nota de aprobación y de cuánto a cuánto es la nota de reprobación. Para ello vamos a usar la función si. Nos ubicamos en esta celda, es decir, en observaciones vamos a poner reprobado, aprobado. En este caso
Puede ser muy demoroso poner si es que el criterio es, si la nota, por ejemplo en este archivo tenemos, dice aprobado si la nota es mayor a 50, reprobado si la nota es menor a 51, menor estricto, o también lo hubiéramos hecho menor o igual a 51, ¿no? Pero en este caso es menor estricto que 51. A partir de 50 para abajo ya va a ser reprobado. Entonces, en este caso vamos a ubicarnos aquí y vamos a empezar a escribir el signo del igual para aplicar la función si. Apretamos si, luego presionamos Tab y ingresamos ahí la prueba lógica. En este caso deseamos saber de esta columna, las demás operaciones ya no nos sirve mucho. De esta columna final, de la nota final, deseamos saber cuáles son las notas o de cuánto a cuánto va a ser la nota de aprobación y de reprobación. Entonces voy a seleccionar, en este caso es la columna L, fila 6. Ahora tengo que ingresar la prueba lógica o la condición. Podemos ir por la condición positiva o la condición negativa. En este caso vamos a preguntar si 42 o el valor que está en la columna L es mayor a 50, es decir, si la nota es a partir de 51, ya que estamos manejando hasta el 100, entonces, ¿qué va a pasar? Que nos muestre la palabra aprobado o que imprima la palabra aprobado. Para ello necesitamos separar por punto y coma y entre paréntesis, o mejor dicho, entre comillas, vamos a ingresar la palabra aprobado. Esa es la prueba lógica, aprobado. Estamos preguntando, si el valor que contiene en esa celda es mayor a 50, entonces nos lo va a imprimir la palabra aprobado. Y por falso, si no es, entonces tiene que imprimir la palabra reprobado. Es decir, si no cumple con la condición, por falso va a mostrar la palabra reprobado. Cerramos paréntesis, presionamos la tecla Enter y ya está, ya tenemos. Le hemos enseñado a la función que las notas que son mayores a 50 va a ser aprobado y las que están menores o por debajo de 51 están en reprobación, ¿no? Para el resto de los registros simplemente arrastramos hasta el final y ya tenemos la prueba lógica, el resultado de reprobado, aprobado. Por ejemplo, tengo aquí 58 que está por encima de 51, entonces está aprobado. Si cambio algún valor, en este caso, por ejemplo, tengo reprobado, ahora lo puedo cambiar a 51 y automáticamente la prueba lógica se convierte en aprobado. Ahora, la ventaja de usar esta función o las funciones de Excel es que no necesitamos realizar el cambio en cada valor. Por ejemplo, voy a cambiar este parcial. Tenía 4, ahora lo voy a asignar 100. Y automáticamente la suma de parciales se ha incrementado y su nota es su promedio 73 y ya se convierte en aprobado. No es necesario estar cambiando en cada valor, sumando una y otra vez. Listo. Control Z y se vuelve a la normalidad. Con eso estaría explicado la función sí, que realiza una prueba lógica. También se puede hacer diversos ejemplos de falso verdadero
o queremos realizar tal vez cuántos valores de color rojo o de color verde tenemos en un registro, y les sugiero por favor vayan experimentando esta función y vayan realizando otros ejemplos. Ahora a continuación vamos a usar la función contar. Esta función cuenta la cantidad de celdas que contienen números y cuenta los números dentro de la lista de argumentos. La función contar para obtener la cantidad de entradas en un campo de números de un rango o matriz de números. La sintaxis, como ya hemos aprendido, siempre empezamos tecleando el signo del igual, ahora la palabra o la función contar. En este caso tengo este ejemplo aquí. Como no me es aplicado la función, entonces por esa razón está mostrando 0. Ahora tengo aquí el total y deseo saber cuánto es el total de los estudiantes, ya que aquí tengo 20, pero imaginemos que tenemos millones de registros, entonces va a ser un poco difícil enumerar. Entonces nos ubicamos en la parte final o en el lugar donde queremos aplicar el total. En esta celda deseo contar el total de los registros o el total de estudiantes con sus respectivas notas. Para ello voy a teclear el signo del igual, empiezo a escribir contar, la palabra contar, seleccionamos y tenemos que ingresar el rango de dónde a dónde queremos contar. En este caso deseamos contar desde L6 hasta L25, ¿no? Lo podemos pintarlo de esta manera o también podemos ingresar escribiendo L6 2 puntos hasta L25. Cerramos paréntesis y le damos un enter. Y como se observa, automáticamente aquí está mostrando la cantidad de estudiantes 20, pero se asigna automáticamente el valor de reprobado. Para eso simplemente lo borramos, o podíamos haber sumado en otro lugar también, aquí total de estudiantes, y esto lo vamos a borrar, signo del igual, contar. Ahora le vamos a explicar a la función de dónde a dónde quiero contar. Vamos a practicar más. L6 hasta L25. Cerramos paréntesis y ya tenemos la cantidad. Ahora vamos a hacer una modificación. Esta función automáticamente va a ir aumentando. Si es que ingreso, por ejemplo, voy a insertar un nombre. En este caso voy a poner, por ejemplo, a ver, aquí voy a poner digamos que tengo 0, 0, 0, todo 0. Todo 0. Entonces, como se dan cuenta, automáticamente ya ha aumentado aquí a 21. No es necesario estar editando y estar aumentando la cantidad. Ahora voy a eliminar esta fila que he insertado y va a volver a la normalidad y listo. Y seguimos teniendo la cantidad de estudiantes, que es 20. Ahora vamos a manejar más funciones todavía. Nos falta la siguiente función que vamos a manejar es la función contar sí.
La función contar sí permite contar cuántos valores que cumplen un criterio están presentes en una base de datos o rango de valores. Es decir, en este archivo o en este registro que tengo, cuántos aprobados y cuántos reprobados tengo. Supongamos que tenemos 200 estudiantes, entonces contar uno por uno, manejando filtros, es un poco moroso. Entonces, esta función nos va a permitir obtener el valor exacto de un criterio que deseamos saber. Para eso tenemos este cuadrito, aprobados. Aquí vamos a ingresar la cantidad de aprobados de este registro, de todo este registro, y la cantidad de reprobados de todo este registro. Ya tenemos la cantidad de estudiantes. Si tenemos 20, entonces no sabemos ahorita cuántos reprobados y cuántos aprobados tenemos. Para ello vamos a ingresar o vamos a ubicarnos en esta posición o en la celda donde deseamos calcular este valor. Entonces empezamos tecleando el signo del igual y vamos a ir escribiendo contar, la palabra contar, pero en este caso es contar sí, porque necesitamos saber de una condición. Seleccionamos contar sí y ahora necesitamos saber ingresar el rango de dónde a dónde vamos a contar bajo un criterio o una condición. Entonces, en este caso, necesito saber desde L6 hasta L25. L6 hasta L25. Ahora, pero la función necesita un criterio que nos lo busque. ¿Quién nos va a buscar de esta columna? Entonces le vamos a explicar que me busque todas las notas que están por encima de 50, es decir, nos los va a buscar los aprobados. Para ello separamos con punto y coma y entre comillas vamos a ingresar la condición. Entre comillas. Si les pasa esto, por favor, siempre presionen F2 para editar. Entre comillas ingresamos todas las notas mayores a 50. Esta es la sintaxis. Contar puntos y el rango, luego separamos por punto y coma y entre comillas dobles ingresamos la condición. O podíamos haber hecho también todas las notas menores a 51, por ejemplo. O pueden ingresar también algún valor en específico, es decir, en vez de mayor que, pueden usar igual. Con eso estaríamos buscando cuántas notas iguales a 40 existe, por ejemplo. Entonces nos lo va a contar todas las notas con 40. En este caso estamos buscando la cantidad de aprobados. Apretamos Enter y como se observa nos muestra 9. Dice que tenemos 9 aprobados. Vamos a hacer la prueba. Hemos aprendido a manejar filtros y vamos a aplicar un filtro para verificar. Y vamos a filtrar solamente por aprobados. Y aquí contamos y dice que tenemos 9 registros. Vamos a seleccionar todos y cumple. La función es muy inteligente, calcula toda la condición que le hemos dado, ¿no? Ahora, por este lado, vamos a contar la cantidad de reprobados. En este caso, la condición es lo siguiente. Empezamos a escribir el signo del igual,
contar si, le damos el rango, en este caso tenemos el L6 hasta L25, L6 hasta L25, perdón, L25. Ahora, como necesitamos saber la cantidad de reprobados, vamos a realizar la misma sintaxis, punto y coma. Entre comillas, vamos a ingresar ahora todas las notas menores a 51, es decir, menor estricto a 51. Del 0 al 50 va a estar en la categoría reprobados. De 51 a 100 está en la categoría aprobados. Ingresamos esta condición, le damos un enter y tenemos 11 reprobados. Vamos a hacer la prueba también con el filtro. Seleccionamos solamente los reprobados y dice que tenemos 11 registros. Evidentemente cumple. Ahora, la ventaja de manejar las funciones matemáticas o funciones lógicas es que no necesitamos realizar el cambio después de realizar en los datos anteriores. ¿A qué me refiero con eso? A ver, por ejemplo, hasta ahorita tenemos 9 aprobados. Ahora lo voy a convertir en 10 aprobados. Esto que está reprobado lo voy a convertir en aprobado. Ya está aprobado y automáticamente esta función lo calcula 10, 10. Ahora lo voy a reprobar a otra nota. Esta, por ejemplo, 25 y 9, 11. Automáticamente va sumando. Ahora, finalmente vamos a aprender a manejar estas funciones anidados, o lo vamos a anidar. Esto lo hemos hecho paso por paso. Primero hemos realizado la suma, luego hemos sacado promedio, luego hemos redondeado, hemos aplicado aquí la función lógica, la función sí, luego hemos aplicado la función contar, luego la función contar sí. Si cumple con esto, ¿cuántos registros tengo? Ahora, todo esto hubiéramos hecho en un solo paso. Vamos a irnos a esta columna. En un solo paso vamos a realizar la función suma, promedio y redondeo. Imagínense que tienen muchos registros y no nos alcanza tiempo para sumar, luego para sacar promedio, luego finalmente para sacar la nota final redondeado bajo a los decimales especificados. Entonces, para este caso vamos a irnos nos ubicamos en esta celda. Primeramente, ¿qué debemos hacer? Lo vamos a sumar. Luego vamos a sacar promedio. Mejor dicho, lo sumamos. Esto es el valor sumado. Esto es el valor ya con promedio y la nota final. Ahora vamos a hacer en una sola sintaxis las tres funciones. Signo del igual. Vamos a sumar estos tres valores, lo vamos a sumar, cerramos paréntesis. Ahora, posteriormente, ¿qué hemos hecho después de sumar? Hemos sacado el promedio de la suma de cantidad de valores entre la cantidad de valores, en este caso, entre 3. Lo dividimos entre 3. Ahora nos vamos a ir
F2, nos vamos a ir al final. Ya tenemos esta función que ya va a calcular la suma y el promedio. Pero a la vez queremos redondear. Entonces voy a empezar escribiendo después del signo igual, redondear. Seleccionamos la función redondear y como observan, voy a recorrer un poco más. Aquí nos indica, se abre una llave y se debe cerrar también en este lado. Para ello voy a abrir una paréntesis dentro de ella y lo voy a cerrar después acá. Pero sigue faltándonos una paréntesis. Lo cerramos. Si se dan cuenta, cada llave tiene su pareja. Esta que está abriendo, su pareja está en este lado. Si lo borro, entonces está sueltito. Ahora lo voy a completar y ya se pone más negrito. Ahora ya tenemos la función suma que lo va a sacar promedio a la vez. Ahora lo vamos a redondear bajo las mismas especificaciones que hemos mencionado hace rato, separado de punto y coma a cuántos valores o decimales, vamos a redondear. En este caso lo voy a especificar a 1 y enter. Como se dan cuenta, en una misma función ya he realizado todo el procedimiento. Ya no he necesitado realizar en cada columna sumar, sacar promedio, redondear, todo aquello. Estamos anidando estas funciones en una sola misma función. Ya vamos a practicar una vez más. Necesitamos sumar primero los valores, luego dividirlo entre la cantidad de valores que es el promedio y finalmente redondear estas notas. Entonces signo del igual, suma, lo vamos a sumar estos 3 valores, luego lo voy a cerrar, paréntesis, y ahora lo voy a dividir entre 3. Lo cierro entre paréntesis, ¿por qué? Porque esta es un rango, 2 criterios, de una posición hasta otra posición. Ahora me voy a ir adelante, después del signo del igual, empiezo a escribir la palabra o la función redondear. Selecciono, abro paréntesis y necesito cerrar esta paréntesis. Ahora, como nos damos cuenta, está suelto una paréntesis que hemos abierto, lo voy a cerrar. Ahora sí ya está bien. Ahora necesitamos explicar a la función a cuántos decimales vamos a redondear. Vamos a hacer este ejemplo a 0. Punto y coma, valor 0. Con eso estamos diciéndole que esta suma promedio lo va a redondear a números enteros. No vamos a tener decimales. Presiono la tecla Enter y ya tenemos aquí el valor redondeado. Para el resto simplemente hacemos doble clic o arrastramos hasta el final. Y ya está. Entonces de esta manera podemos ir manipulando las diferentes funciones que tiene la aplicación o la herramienta informática de Excel en diferentes versiones. Por favor tengan mucho cuidado en ingresar las fórmulas, ya que en algunas versiones la separación es de coma, no de punto y coma. En esta versión que estamos manejando, Excel 2010, la separación de criterios es de punto y coma. Pero aquí también nos da una ayuda. Cuando nos ubicamos en la fórmula, dice que debe estar separado por punto y coma. Para salir de esto, la tecla Escape y listo. Ahora, por último, vamos a usar un formato, un comando de Excel
que también es muy importante, se llama uso del formato condicional. Este formato condicional es una herramienta útil para identificar patrones o tendencias en una hoja de cálculo. Ejemplo, se quiere pintar de color rojo las notas que comprende entre 0 a 50 y las notas que comprende de 51 a 75 queremos pintar de color amarillo. Y finalmente queremos pintar de color rojo, mejor dicho color verde, las notas que comprende de 76 a 100. Para ello nos vamos a ubicar en esta columna de notas, nos vamos a venir aquí, vamos a seleccionar la columna porque necesito pintar bajo esos criterios ciertas notas que están en un rango especificado. Nos vamos a ir a la opción o menú inicio, luego vamos a desplegar formato condicional y tenemos varias opciones aquí. En este caso vamos a seleccionar mayor o menor que. Vamos a pintar de color rojo, como en el ejemplo dice, todas las notas que están por debajo de 51, es decir, las notas de reprobación. Y aquí nos despliega una ventana, lo borramos y aquí ingresamos el valor, 51. Y aquí tenemos el color para escoger, en este caso hemos dicho que va a ser de color rojo. Aceptar. Y como se observa aquí ya está pintado todas las notas que comprende entre 0 y 50. Para no pintar toda la columna, también se puede pintar solamente el rango necesario. Otra vez, menor que 51, lo vamos a pintar de rojo y ya está. Ahora, seguidamente nos dice que las notas que comprenden entre 51 y 75 debemos pintar de color amarillo. Entonces nos vamos igual a formato condicional y aquí elegimos ya no mayor que ni menor que, sino entre, porque tiene que estar en el rango de 51 hasta 75. Y aquí ingresamos los valores, ponemos desde 51 hasta 75. Pero dice que tenemos que pintarlo de color amarillo. Aceptar. Y ya tenemos aquí de color amarillo todas las notas que comprenden en ese rango. Finalmente dice que lo pintemos de color verde, las mejores notas podemos decir, ¿no? Las notas desde 76 hasta 100, formato condicional. Ahora vamos a usar, podemos usar mayor que o entre, es igual. Si pongo mayor que, entonces tendría que especificar a partir de 76 hasta 100. En este caso vamos a usar entre 76 hasta 100. Las notas que están entre 76 y 100 lo vamos a pintar de color verde oscuro. Aceptar. Y como observamos, solo hay una nota que está por encima de 76. Ahora vamos a ir cambiando los datos y no es necesario volver a aplicar este formato. Por ejemplo, esta nota de 45 lo voy a convertir en el rango de color verde, 90 voy a poner. Entonces automáticamente se pinta de color verde. Esto, por ejemplo, lo voy a reprobar, 10, y automáticamente se vuelve en color rojo. Este amarillo lo voy a pintarlo en verde, 100, y ya está en color verde. Bueno, la clase de hoy sería todo. Hasta aquí el manejo de las funciones más usadas
que nos podría servir en el trabajo, tal vez en la realización de sus informes. En muchos casos nos podrían sacar de apuros el uso de las fórmulas o funciones de Excel. Finalmente, como conclusión, tendríamos que con las funciones de Excel explicadas se pretende que el estudiante comprenda todas las aplicaciones informáticas de uso general para el manejo de fórmulas y funciones de Excel, a fin de obtener resultados precisos al realizar cálculos, siendo una aplicación que combina el manejo y las capacidades de una hoja de cálculo normal orientadas al manejo de una base de datos y que permita obtener y tomar una decisión oportuna. Muchas gracias, estimados estudiantes. Cualquier consulta o duda que tuvieran, por favor no duden en escribir en la plataforma, en la herramienta Consultas al Tutor, o al correo electrónico también por vía WhatsApp. No hay ningún problema de mi parte en ayudarles si es que tienen problemas en el manejo de estas funciones. Muchísimas gracias. Hasta luego.